David, yo escucho mucho en la industria que el transporte en Latam es ineficiente, que los camiones se mueven vacíos, que hay tiempos muertos, que los costos son altísimos, pero me pregunto, ¿el problema es que somos ineficientes o es que operamos en condiciones donde ser eficiente es casi un milagro? ¿Qué opinas? Opino que ese milagro lo estamos haciendo posible. Ese paradigma de que operar cada día es más difícil, que Latinoamérica es tan complejo, es cierto, realmente es un paradigma muy cierto. Sin embargo, de sur a norte, de occidente a oriente, vemos cada día las empresas, no solo empresas, sino personas innovadoras que vienen apuntándole a este reto y lo están haciendo posible. Hoy es posible operar eficientemente con miles de retos que tenemos. ¿Puedes mencionar algunos retos que puedas tener la operación de transporte? Claro que sí, mira, Latinoamérica tenemos de punta a punta geografías que no vamos a encontrar en otras partes del mundo si nos comparamos con una operación en España, en Francia, y aterrizamos eso a Colombia, Perú, Bolivia. Vamos a encontrar topografías cada día más complejas, vehículos en el sector transporte que hace 20 años venían con unas condiciones, unos parámetros que no eran para realmente para nuestra geografía. Poco a poco esto ha venido evolucionando. Tenemos pilotos de vehículos para nuestras propias condiciones, para nuestras carreteras, y eso te hablo de toda la parte que es todo el tema geográfico y demás. Si le colocamos todo lo que es el orden social, mira lo que vimos hoy en Colombia, tenemos una cantidad de cierres, si colocamos el tema es el clima, nosotros tenemos en buena parte de nuestro continente o muchas lluvias o gran sequía. Entonces se nos derriban puentes, se nos caen montañas, una cantidad de retos que día a día tenemos y que realmente hay que ir venciéndolo. ¿Qué es lo que la gente no se imagina de lo que implica tener camiones en la carretera todos los días? Mira, cada camión que tenemos, cada tractocamión que tenemos, hay dos formas de verlo. ¿Tenemos un problema o tenemos una gran oportunidad? A veces es parte de los dos. Son retos y tener un tractocamión en carretera es saber que se puede pinchar, podemos tener problemas en la vía, se nos puede enfermar el conductor, podemos tener novedades con la carga, pero cada uno de estos retos son oportunidades porque finalmente lo que estamos movilizando, y te lo aterrizo ahora en Colombia estamos movilizando en el sector transporte, todo lo que son los tractocamiones mueven gran parte, mejor dicho, los 70-80% de la carga en Colombia la estamos movilizando por nuestras carreteras. Esto quiere decir que realmente hay una gran oportunidad. Muchas oportunidades las tenemos hoy en día en el sector, pero tenemos todos estos retos y que considero que lo hemos venido afrontando y lo hemos venido superando. Vienes desde años gestionando operaciones de transporte de bebidas. ¿Qué diferencia hay en transportar bebidas a lo que llamamos también carga seca? Nosotros lo llamamos carga viva. Nuestra carga tiene vida propia, se está moviendo todo el tiempo, tenemos una configuración de peso y volumen. Cuando estamos transportando esto, nuestros conductores, yo me les quito el sombrero, siempre les digo, muchachos, ustedes son unos tesos. Realmente tomar una curva como las curvas que tenemos en Colombia, ¿cierto? Que tenemos en Bolivia, que tenemos en Ecuador. Si tú ves estas carreteras que nota México, esas carreteras que tenemos una cantidad de B-trailers recorriendo. En Colombia vamos a llegar a los B-trailers, ya tenemos operaciones así, cada día vamos a tener más en el país. Si te vas a la zona de Caña, ves todo eso, pero cuando aterrizas una carga viva, te das cuenta que ir en una pendiente, ¿cierto? A 30 kilómetros por hora, esta carga se te está haciendo un contrapeso, te está movilizando y nuestros conductores son unos tesos, los cuales, te reitero, me les quito el sombrero porque deben de controlar todos estos factores en las carreteras de Colombia. Creo que en México le dicen a los B-trailers, le dicen full, pero en Colombia legal, tras arrastrar, trasladar dos trailers por un mismo. Bueno, ahorita creo que tocaremos el tema de la hiperregulación y otras cosas que no están reguladas, pero sí, sí se puede movilizar e incluso, bueno, digamos que en Medellín, en la zona del Valle del Cauca y en algunas vías donde los permites, ya vas a poder encontrar algunos camiones que tienen B-trailer. Todavía no en esa gran dimensión como nos soñamos el comparativo de lo que hoy tiene México,
Pero si son camiones sencillos, ¿cierto? Que tienen el tráiler adicional, entonces son como dos camiones. Hay muchos pilotos, muchas empresas lo están implementando en pequeños pilotos. En carreteras de Colombia poder ver esto, lo vamos a ver más que todo es en el Valle del Cauca, donde vemos estos vehículos con 6 7 tráiler con caña de azúcar. Ah, ok, ok. Por operaciones más, no de carreteras nacionales y demás, sino más No, pero dentro de operaciones. esta caña va transitando las carreteras. Es muy chévere cuando tú sales en la zona de Jumbo y vas subiendo hacia el norte, noroccidente más o menos, y puedes ver en la carretera estos vehículos que tienen su demarcación, tienen todo lo demás, y es muy chévere verlos en carretera. No recomiendo querer pasarlos en carretera. Ellos van a una velocidad muy baja, hay que esperar la doble calzada y demás, pero son oportunidades que realmente estamos viendo ya en camiones pequeños, camiones con su tráiler adicional, pero poco a poco la infraestructura en Colombia ha venido evolucionando, eso también hay que decirlo, ha venido evolucionando. Si comparamos Colombia con México, obviamente tenemos una oportunidad de unos 20 años de diferencia en el transporte, pero si comparamos con países más andinos, digamos que la evolución en los últimos 10 años también hemos tenido un salto importante en algunos corredores principales del país. Quisiera darle un giro a la conversación y entrar a lo que es tu tema de expertise, que es una torre de control de transporte. Eso es un sueño. Si nosotros vemos una torre de control en transporte, nuestro principal espejo podría ser la torre de control de los aeropuertos. Cuando vemos cómo operan todas esas entradas, esas salidas, los arribos, las esperas, estamos inspirados ahí. Yo creo que la tecnología, y si me permite, voy a colocar el ejemplo de las torres de control de los aeropuertos y de la Fórmula 1, del cual soy apasionado, y donde han nacido tantos temas de telemetría. Si podemos combinar estos dos temas en algún punto, hoy lo aterrizamos en una torre de control de transporte, lo que queremos tener es, obviamente, visualización en tiempo real, data de valor, pero no solo es tener esa data, es qué haces con esa data y es un tema posterior. Hoy en día una torre de control pueden hacer con un Excel, un teléfono celular y listo, ahí nace. Te compras una pantalla de 50 pulgadas, la instalas y arrancas con tu torre de control. Y no estamos diciendo que sea bueno o malo, no. Estamos diciendo que puedes arrancar desde un tema básico, pero es cómo explotas, ¿cierto? Esta torre de control desde la telemetría. ¿Qué es la telemetría? Toda esta tecnología que nos permite poder monitorear, extraer datos en tiempo real, pero siempre lo digo, para tomar decisiones con datos realmente y ejecutarlas. Si nos quedamos en extraer datos, no estamos generando valor realmente. Si vemos un carro en tiempo real, se ve muy bonito esos mapas cuando vemos el carrito que se va moviendo. Lo recuerdo hace 9 años más o menos fue mi primera experiencia viendo ese carro y me sorprendí. De 9 años decía, wow, qué chévere poder ver el carro, ya no tengo que llamar y preguntarle al conductor dónde está. Hoy en día todavía las torres de control lo hacen. Tenemos toda la tecnología. Y hoy en día todavía caemos en algunos sitios en llamar al conductor y preguntarle dónde está. Esa es la primera pregunta en donde perdemos control de nuestra operación. Claro, si yo a un transportador, hoy en día, si es de mi flota propia, le estoy diciendo dónde está, automáticamente puede pensar, amigo, usted debe saber dónde estoy, debe saber que estoy moviendo. Mi torre de control está para apoyarme, para hacerme seguimiento, para acompañarme. Si yo le pregunto dónde está, ya el principio básico de una torre de control lo perdí, la seguridad, el saber dónde está mi activo, dónde está mi activo no es solamente el vehículo, la carga, la integridad de nuestro conductor. Ellos se sienten cuidados y acompañados. Si no se sienten así, empezamos perdiendo Ejemplo de conductores de flota propia, pero si es tercerizada, esa pregunta es válida. Esa pregunta es aún más compleja, ¿cierto? Si realmente sabemos la tercerización, obviamente en Colombia es muy grande, es muy grande. El hombre camión, como se llama o como se menciona popularmente, de conductor de los cuales son pues maravillosos, que nos mueven todo lo en el país. También estamos abriendo una puerta que no debemos abrir. Estamos abriendo una puerta de decirle, amigo, lo que usted me diga es lo que le voy a creer, no. Realmente hay que tener el control operativo y toda la gestión. Esa pregunta no debe ir ni en propio, mucho menos en un transportador tercero. No es una torre de control. ¿Qué no es una torre de control? Una torre de control no es la operación que te va a administrar toda tu flota. Ojo, la torre de control canaliza, paña y moviliza todas las áreas core de tu negocio. Ahora, si tú decides que la torre de control es el
core de tu negocio, es porque lo estás enfocando de una forma diferente. Pero la operación de transporte genera valor cuando estamos transportando cargados. Debe haber un área de operación que gestione todos esos procesos y la torre de control debe de acompañar. La torre de control, ¿cierto? Es ese, lo que digo siempre y me apasiona decirlo, es el centro de integración de una operación. ¿Qué información te brinda una torre de control que sin ella estarías ciego? Partamos desde lo más básico, ¿cierto? La ubicación, ¿cierto? La ubicación del vehículo. Eso es lo más básico que hoy en día nace en una torre de control, saber dónde está mi carga. Pero cuando yo logro empezar a articular esto, eso me empieza a dar datos de valor que nos podríamos pasar toda la noche mencionándolos como son. Tendencias, ¿cierto? ¿Qué tipo de tendencia? De accidentes, tendencias en el tiempo, data que me dice cómo calcular mejor mi Z. Si tengo los Z, puedo gestionar mejor toda mi operación de recepción de carga. Puedo tener los tiempos de cargue, tiempos de descargue, tiempos muertos, tránsitos. Mejor dicho, puedo tener una data que me apalanque mi plan estratégico de seguridad vial. Esto se llama de diferentes formas en Latinoamérica, pero finalmente es cómo gestiono toda la integridad de mi flota, de la compañía y de todos los actores viales también. ¿Cuánto depende, hablando en productividad, cuánto depende de la productividad de un camión, del camión per se, de la ruta y del conductor? Yo partiría del conductor. El conductor parto diciendo que es el 40%. Y cada día hay que darle más valor, más fuerza y mayor acompañamiento al conductor. ¿Por qué el 40%? Porque el conductor tiene una limitación hoy en día que es física, natural. Los conductores se cansan, los conductores tienen unas horas de trabajo permitidas por la ley que varían de acuerdo al país en donde nos estamos hablando, pero un conductor tiene un tiempo estimado productivo, el tiempo de conducción. Pero hoy en día no solamente tenemos que tener en cuenta ese tiempo de conducción, ten en cuenta que el conductor está trabajando también cuando carga y cuando descarga. Si un conductor entre más tiempo, entre más altos son sus tiempos de carga y sus tiempos de descargue, estamos perdiendo productividad de ese conductor donde nos genera valor, que es en el transportar cargado. Entonces le doy ese 40% al conductor, aparte de lo que mencioné, hay unos temas de, como te mencionaba, de regulación que nos limitan, ¿cierto? Hay unos temas de pausas activas, alimentación y demás. Ya luego me voy a los otros dos temas que te decía, el 30%, tiempos de cargue, tiempos de descargue, todos los procesos logísticos que hoy en día tenemos en el transporte y ese otro 30% es el que le damos al vehículo. Un vehículo tiene mantenimiento, unos vehículos tiene tiempos como tal dentro de todo su plan de trabajo que tenemos que ir gestionando. Y dato curioso, es la ruta que, que tú dices en Colombia, esta ruta hay que echarse la bendición para... Hay que echarse la bendición para muchas rutas hoy en día. Sin embargo, vamos y lo canalizamos. Si estoy haciendo última milla, ¿qué tal esas rutas donde hoy en día tengo que entrar a barrios peligrosos? Esas zonas de ladera en algunas ciudades del país, esas zonas periféricas en algunas otras zonas del país. Si estoy haciendo un tema de distribución, todo lo que es la zona del Catatumbo hoy en día, todo el tema del corredor de la Panamericana, es muy complejo por los temas de que tenemos temas de seguridad, ¿cierto? Que nos competen directamente en nuestras carreteras. Y en transporte primario hay que tener algo muy en cuenta. Todo lo que es el corredor que sale del Valle del Cauca hacia la costa sufre unos temas de contaminación importantes. Son unos temas que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos de integridad del transportador y cargas de alto costo, de igualmente salida del Valle Eje Cafetero hacia el corredor del Magdalena Medio de la costa. En esas vías implementemos todas las medidas posibles, pero no está de más la bendición. Para el que nos está viendo en Suiza, cuéntale un poco cuáles son los problemas que se enfrentan los conductores acá en Colombia y pues en como varios países de Latinoamérica, no diría que toda Latinoamérica, porque yo creo que hay unos países muy similares en temas de seguridad, diría yo, México, Colombia. No, bueno, puedo dar fe de que los problemas de seguridad que pasan en México no están pasando en Colombia, allá es otro nivel, Otro tipo. pero para el que esté en Suiza y está escuchando esto, porque seguramente en algún momento va a pasar, explícale que con qué se enfrenta un conductor. Bueno, vamos a ir acotándolo. En Latinoamérica primero. ¿Qué se enfrenta un conductor en Latinoamérica? Algo muy importante, los cambios de clima en la topografía que tiene un conductor.
Eso va no solamente en los hábitos de conducción del conductor. Un conductor en una jornada, hablemos de 8 horas, puede pasar por varios pisos térmicos en Latinoamérica. Puede estar conduciendo desde el frío hasta muchas curvas en un descenso y luego puede estar en un llano de 3 horas en donde la condición física cambia. Y eso lo quería mencionar y que le demos mucho valor. Es que los conductores en estos cambios sufren unos temas también fisiológicos, también tienen unos temas de su condición de salud, de su estado de salud para que puedan conducir bien. Entonces tienen estos retos, el de cómo alimentarse y ahí voy a un segundo reto. El reto de que no en todas las carreteras de Latinoamérica tenemos la infraestructura suficiente para tener puntos de detenciones seguros. Hoy en día tenemos puntos de detenciones donde encontramos el restaurante, la grúa, el punto de atención médica, el peaje, la fuerza pública y eso es súper ganador. Pero también tenemos otros puntos donde no encontramos nada, donde encontramos una llantería en donde no va a haber factura electrónica para una legalización, encontramos un punto de alimentación donde un conductor solamente encuentra una empanada y un tinto y aquí ya voy acotando a esas poblaciones en Colombia y en algunos países donde tenemos este reto. ¿Cierto? Desde nuestro levantamiento de la información de las rutas. Y luego hay otros temas muy complejos, acotándolo a Colombia, y son el tema de orden social. Afortunadamente vivimos un momento en donde una de las medidas de levantar la voz o hacerse notar es cerrar las carreteras. Como lo mencionaba, prácticamente la gran mayoría del transporte en Colombia se mueve por carretera, o cierran vías en departamento, cualquier. Hay unos municipios identificados en donde ya tenemos de 28 días al mes, ¿cierto? Contando 28 días solamente o 26 mejor, tenemos el 80% de esos días cerrada esa vía, por lo menos el 50% del día. Porque cierran 2 horas, abren 30 minutos, luego vuelven a identificarse. Entonces esos cierres viales son un gran reto. Y lo que mencionábamos hace un momento, tenemos algunos corredores del país donde solamente podemos transitar de día. Hay corredores donde no es seguro transitar de noche porque debemos cuidar a nuestro conductor, a nuestra carga y pues obviamente todo lo demás. ¿Cuánto le puede costar a una operación el mal estado de las vías? En plata, en tiempo, desgaste. Si lo llevamos a un porcentaje, tema de mantenimiento y de gasto de un vehículo nos está costando alrededor del 30% de nuestro costo logístico, si hablamos del flete, el transporte, todo lo demás. Luego ahí, dependiendo de la estructura que tenga una compañía, esto nos podría hablar desgaste de llantas, temas de suspensiones, varada en carretera. Ese es el tema mecánico. Luego hay que ingresar dos factores adicionales. El lucro cesante del vehículo, ¿cierto? Del día que queda parado porque te lo dañó una carretera. Dependiendo de la empresa, eso puede estar entre 1,5 millones de pesos y 3 millones de pesos, dependiendo de la estructura de la compañía, por día. Entonces, el porcentaje, cuando la utilización de la flota en Colombia está alrededor del 25 al 26%, y ese dato me parece muy interesante. ¿Sabes cuántos días, si hablamos días calendario, se mueve un tractocamión en Colombia? De 30 días del mes. Saquemos 30 días del mes. ¿Cuántos días crees que se está moviendo? Ojalá. De 6 a 7. De 6 a 7 Oh, días calendarios se está moviendo. Si usted le estuviéramos en esta conversación proponiendo, vamos a comprar 50 tractocamiones la compañía para que se muevan 6 o 7 días al mes, ¿creería que es buen negocio? Entonces ahí tenemos una oportunidad y una frase que aprendí hace poco que decía, hoy en día las flotas en Colombia tienen otra flota dentro de ellas. O sea que si hoy en día operamos 100 camiones, tenemos el potencial de unos 100 camiones más para optimizar claro, a nivel de productividad. a nivel de productividad. Hemos hecho un camino importante en la experiencia de estos últimos 4 años en el sector y en lo que nos estamos moviendo. Hemos logrado un incremento de pasar de una utilización del 20% a una utilización del 34% de flota. Allá consideramos que logramos mover de 30 días, de 9 a 10 días un tractocamión. Ha sido un ganador realmente, pero hay oportunidades. Todavía tenemos flotas dentro de nuestras propias flotas. Háblame un poco de los peajes. En Colombia, ¿cómo es el tema de los costos? ¿Qué retos tiene esto? Son unos retos cada día más importantes. ¿Sabías que hoy en día tenemos una ruta habilitada entre Medellín y la costa atlántica? Una ruta nueva, la llamada ruta por Remedios. Esta ruta muchas empresas hoy en día no se han actualizado a transitar por ahí. ¿Por qué? Porque están realizando cálculos todavía sobre el tema del costo de combustible versus los peajes. Hice esa ruta 4 veces en mi vehículo particular. Le saqué el costo realmente
cuando hacemos la validación del costo de esta ruta, lo que me ahorro en combustible lo estoy perdiendo en peajes y un 5% más. Adicionalmente, hay unos temas de seguridad que nos retan en este corredor, pero te diría que los peajes hoy en día todavía son un factor decisivo a la hora de decidir por qué ruta tomar en algunas compañías. Yo realmente considero que se pueden optimizar varios temas. O sea, está bien el tema de la nueva vía que pones como ejemplo por tema de tiempo, pero sale más costoso El que consumo, otras vías tradicionales. sí, el consumo de esa vía en combustible, cuando lo vas viendo por kilómetros, te va bajando porque la topografía es mucho más llana, ¿cierto? Entonces dices que por acá vas a consumir más combustible y también te vas a desgastar más el vehículo. Algunos están validando que el costo del peaje y el tiempo de la ruta, ¿cierto? Es diferente. Realmente es una ruta pues, que considero ganadora. Realmente por ahí es donde se va a mover toda la carga. En el futuro es donde se debería mover naturalmente. Pero esa es la pregunta que tú hacías si logran esos peajes desincentivar un poco que se mueva tan rápido hacia el corredor. Cuando hablamos de edad de los tractocamiones en Colombia, ¿cómo está eso? Mm. 20, 25 años, pues, el promedio de edad de los vehículos en Colombia, de los vehículos de carga. Ya Y obviamente, debería estar, no, pues obviamente dependiendo contra quién nos vamos a comparar, te puedo contar flotas en las cuales tenemos vehículos con un promedio de edad de 3.5 años, lo cual es ganadorísimo, ¿cierto? Ya ahí tus indicadores se mueven en una función diferente. Ideal, ideal, ojalá que pronto, y creo que se viene trabajando en eso, podamos tener una flota de entre 10 años aproximadamente, pero todavía nos falta mucho. El tema de reposición de vehículos en Colombia viene adelantándose en algunos sectores, pero todavía hay demasiada oportunidad para lograr estar frente a unos estándares de otros países que realmente se mueven mucho mejor. ¿qué nota tiene para la renovación de flota en Colombia? Bueno, ¿qué sucede? Entre el 75% de lo que hablábamos ahorita, son pequeños dueños de vehículos. Cuando tenemos apuestas de grandes compañías de comprar 100, 200, 300 vehículos, decimos, oh, un número importante de vehículos que entra nuevo, pero realmente ese transportador que tiene 4, 5, 6 mulitas, como las llamamos aquí en Colombia, no las va a renovar constantemente. Realmente son vehículos que sacan una letra y van pagando todos estos años. Ese tema de reposición primero, desde quién los tiene, el tema de reposición es muy complejo. Adicionalmente, se han pedido unos temas de incentivos, unos temas de cupos que no se han logrado, digamos que ejecutar de la mejor manera para incentivar esa modernización de flota. Todo el mundo, pues, hoy por hoy debe tener telemetría, GPS en los camiones. ¿Consideras que se está aprovechando esa tecnología como se debería o solamente nos quedamos con la ubicación? El X y Y, el punto de ubicación de un vehículo, se le está sacando provecho a esto. Mira, desafortunadamente vender la tecnología hoy en día, desde conseguirla, es muy fácil y venderla también. Mucha competencia, hay muchas opciones. Mi recomendación es no implementemos tecnología por moda. La tecnología no hay que implementarla por moda, por estar en la vanguardia, por tener el tablero más bonito, no. Lo que te decía al principio, tener datos de valor. Nosotros podemos realmente implementar, por acá tenía mi celular, lo estaba buscando y te iba a decir, ese es un dispositivo tecnológico con el cual puedo arrancar un proceso de telemetría desde el celular. Hoy en día tenemos muchos dispositivos que nos están georreferenciando. Entonces, cuando vayamos a implementarlo, ¿qué necesidad tenemos? ¿Qué queremos atacar? No siempre es como cuando vamos a comprar un vehículo. Si es tu primer vehículo y tienes un presupuesto ilimitado, yo te diría no te vayas por el vehículo de la gama más costosa. Vas a aprender a usarlo. Qué dolor comprar el vehículo más caro y todavía no sabes parquear tu vehículo en reserva y lo vas a chocar. Es lo mismo con la tecnología. No la usemos por moda, vamos implementándola paulatinamente, sacándole el jugo realmente de qué es lo que se necesita, porque realmente nos ayuda a tomar decisiones importantes y a gestionar mejor una flota. Con el tema de los conductores, ¿cómo son las condiciones actuales de conductor de transporte de carga en carretera de Colombia? Bueno, y me puedo meter en un problema de acuerdo a mi respuesta, ¿cierto? Porque si decimos que todavía, sea con la empresa o con el transportador, hombre, todavía tenemos conductores durmiendo en las cabinas de los vehículos, sí. Todavía tenemos conductores en centros de enturnamientos para carga o descargue pasando la noche en el vehículo. Sí, esa es una realidad. Pero también tenemos que aplaudir de que grandes compañías y también se está gestionando
que el bienestar del conductor cada día sea más importante. Por eso te le daba la ponderación más grande al conductor a la hora de operar en nuestro sistema y cómo nos movemos. Porque realmente se ha logrado incentivar. Y ahí es donde te decía, y ojalá este mensaje lo vean en Suiza también, y lo vean mucho aquí en Colombia, en de decirle, vea, gestionemos el conductor, ayudémoslo. Desde su salud física, su salud mental, su bienestar, te ayuda a tener una flota más productiva. ¿Consideras que hay escasez de conductores hoy en Colombia? Bueno, nosotros vivimos hace 5 años realmente un momento de escasez en conductores en Colombia. Y hace 5 años había muchas ofertas en Europa y en Estados Unidos para que los conductores se fueran. Las aprovecharon mucho. Conozco personalmente conductores que todavía se encuentran en esas operaciones en esos países, otros que ya regresaron. Y ahí nos juega un tema cultural importante y es que muchos de esos conductores que se fueron hace 5 años, hace 3 años empezaron a regresar. Y tenemos, digamos que esa calidad de conductores muy bueno. Sin embargo, sí se está perdiendo la cultura del conductor. En Colombia, la profesionalización como tal se está dando con algunos pilotos, pero realmente no hay una carrera que te diga que seas conductor de tractocamión. Eso en Colombia se nace, es una cultura en donde el abuelo le enseñó al papá, el papá le trata de enseñar al hijo, pero esos hijos hoy en Colombia quieren estudiar otras cosas, quieren trabajar en otras cosas. Incluso te podría decir que hay municipios en Colombia en donde la mitad de la población son conductores. Entonces son municipios en donde es una cultura que nos ha realmente enriquecido las flotas del país. Sí se está perdiendo esa cultura, pero hay planes de acción, ¿cierto? Incluso hay que decirlo, frente a algunos organismos públicos y otros privados que están tratando de profesionalizarlo, de darle ese estatus que se merece el ser conductor de tractocamión. El año pasado salió una normativa que generó un poco de polémica en Colombia sobre los tiempos logísticos. De ahí el ingreso y la salida del punto de cargue y del punto de descargue a través de la telemetría. ¿Cuál es su opinión sincera frente a eso? Debatamos un poco. Bueno, ahí sí, siéndote muy, muy sincero, la hiperregulación nunca es buena. Desafortunadamente en nuestro contexto país vivimos en una hiperregulación en muchos temas. Ya esto no es nuevo, realmente eso hace unos 4 años se viene hablando y 2 años atrás salió una resolución, luego ya lo que pasó el año pasado ya le dio fuerza el decreto, ya un tema de ley de cumplimiento. No estoy en contra de esto, realmente me parece que si lo miramos desde un punto de productividad, nos ayudó y nos va a ayudar a despertar a muchos generadores que hay por ahí en el país, generando que los vehículos sean unas extensiones de bodega de su operación. Realmente eso nos reta a ser más eficientes, estoy de acuerdo en esa parte. El qué no es el problema, sino el cómo. El cómo todavía nos ha enfrentado a retos, no es de la tecnología, porque la tecnología está disponible, sino cómo gestionamos los procesos para aplicar esa tecnología. Y ahí nos podemos sentar en un mundo de situaciones que, como te digo, la idea, lo que busca, me parece positivo. El cómo es en donde desafortunadamente el tiempo nos ha demostrado en estos meses que no se estaba listo para ello. Todavía estamos en ese proceso de evolución y creo que de la misma norma viene evolucionando y va a evolucionar más. Antes de entrar a esta llamada, tú dijiste que nunca se está 100% listo para algo. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque no podemos traer y plantear, por ejemplo, esa normativa específica de tiempos logísticos en Colombia, en donde no hay que esperar que todo esté diseñado para estos tiempos. Y para que no sepa, voy a hacer un paréntesis y un contexto. El año pasado, el gobierno nacional sacó un decreto en donde obliga a compartir a una plataforma pública los datos de los tiempos logísticos, llámese para descargar a través de la telemetría. Entonces, esto pues da un cálculo, digamos que muy interesante, que tiene que ver con la permanencia de los vehículos durante el cargue y el descargue. Entonces ya me dice, me parece positivo como tal la esencia de el querer medir el tiempo logístico, es lo que te entendí, pero que no estábamos preparados para esa normativa de alguna forma. El cómo
no era el adecuado o no estábamos preparados. Pero por ahí estábamos hablando personalmente, no necesariamente siempre estamos preparados en un 100% para afrontar cualquier reto, porque no aplica, por ejemplo, para eso. Oye, aplica, mira que realmente aplicó porque en Colombia no estábamos preparados y la normativa salió. Muchos gremios pidieron, por favor, denos unos 6 meses más, un año más, no estamos listos. Y ahí sí tengo que decirlo, nos dijeron, no, estén listos o no, ya tuvieron mucho tiempo de prueba, deben de salir. Y realmente no estábamos preparados al 100%. Pero hoy haciendo esa reflexión meses después, te puedo decir que estamos cumpliendo con la normativa, con muchas oportunidades, tampoco lo voy a negar. Y creo que quien levante la mano en Colombia y nos diga que está cumpliendo al 100%, le diría, tienes oportunidad. Ojo, no significa que incumplamos la ley, no, estamos cumpliendo la ley, pero dentro de los procesos y una optimización, que es de lo que estamos hablando de tiempos, todos tenemos oportunidades y eso también nos ayuda a darnos cuenta, algo que sabíamos, algo que veníamos trabajando, solo que nos hizo no trotar en zona 2, nos hizo hacer el puff de los últimos 500 metros para poder llegar a ese tiempo récord. Entonces, creo que aplica. Hay mucha oportunidad, como te digo, es desde el proceso. Ya no quiero, y como lo comentábamos personalmente, no quiero caer en temas de criticar precisamente a quien lo leyó, a quien lo formuló, pero sí decirle que hoy tenemos una plataforma con mucha oportunidad, se cae todo el tiempo, no podemos reportar los temas a tiempo. Tenemos una serie de inconvenientes operativos que nos demostró que la plataforma como tal que nos ofrecieron no está funcionando de la mejor manera, pero con lo que tenemos funcionamos y cumplimos. Entonces, esto hace parte de lo que es la llamada hiperregulación del transporte, ¿correcto? Así es. ¿Y qué otras cosas hacen que tengamos una industria del transporte hiperregulada? Cuando nosotros hablamos de la hiperregulación, es porque empezó a nacer y vámonos 25 años atrás. O bueno, te voy a hacer el contexto de algunos países en Latinoamérica, donde tú puedes contratar directamente al transportador por medio de tu empresa para que te mueva carga. No digo que eso está bien y mal, ¿cierto? Hay que verlo en un contexto muy diferente de cada sitio y cómo se mueve esa operación logística. Sin embargo, en Colombia, desde hace muchos años atrás, y primero que en muchos países, se tomó la figura de empresa de transportes, la cual tiene un número mínimo de vehículos para poder crearse, un tema regulatorio y demás. Entonces, eso nos generó que en nuestra cadena hubiesen varios intermediarios, tanto legales, intermediarios legales, como intermediarios de la operación, que no están en ninguna figura, ¿cierto? Sino esos intermediarios que te consiguen el viajecito para ese hombre camión, que como lo decíamos es la población más grande. Entonces, esa hiperregulación ha generado también unas desviaciones informales en el proceso, porque como transportador, y este es un contexto de hace 10 años atrás, no te podía buscar carga, necesitabas buscar a esa persona que te patine la carga dentro de empresas de transportes que a su vez tienen que gestionar la carga con esos grandes generadores. Entonces, lo que te mencionaba, a veces tener tantos eslabones en la cadena nos da el riesgo de tener cada vez más eslabones débiles. En cuanto a descompensación de la carga, hay datos ahí bastante alarmantes de transportes vacíos, cargando aire por por las carreteras. ¿Qué pasa con el camión cuando va de regreso? ¿Cuánto se mueve vacío y por qué eso es un agujero negro de plata que nadie resuelve? Parece, y es súper loco quien nos esté escuchando, puede ser, no hablemos de Suiza, hablemos de España, hablemos de Estados Unidos, y le digamos que hoy en día es más barato moverse vacío en una ruta que esperar conseguir carga. Hoy en día no tenemos una compensación equilibrada dentro de la economía de Colombia. Tenemos unos centros generadores puntuales a lo largo del país, otros centros receptores y también nos movemos por temporadas. Incluso en las costas que tenemos, sea Pacífica o Atlántica, tenemos momentos del año en donde tenemos grande recepción de mercancía y luego temas de exportación. Entonces digamos que esa variabilidad que tiene en el mercado también se ha venido regulando por un tema de unas tablas que tenemos, que digamos que es otro tema, pero esa compensación de carga no existe en todo el territorio nacional. Entonces, en algunas rutas sufrimos de especulaciones incluso, normalmente hacia arriba, ya el tema hacia abajo se ha logrado controlar un poco, pero se especula por temporadas del año mucho el flete hacia arriba. Eso termina como tal generando una presión en los costos logísticos y ya no estamos hablando solo del transporte, estamos hablando de tema de canasta familiar, estamos hablando
temas que son mucho más, digamos que van más allá que solamente el core de la empresa de transporte. Entonces sí, es una realidad. Hoy en día tenemos corredores donde se ven obligadas las flotas a movilizarse vacíos, incluso las flotas propias. Resulta ser a veces más óptimo mover una flota propia vacía a un corredor en donde un tercero te va a cobrar el ida y el vuelta. Entonces, tú prefieres como tal sacrificar tu costo operativo y no pagar el margen más el costo operativo de ese tercero. David, si pudieras cambiar una cosa en el transporte de carga en Colombia, ¿cuál sería? Si tuviéramos la varita mágica y la cambias. Voy a hablar con el deseo, ¿cierto? Primero, eliminemos el 50% de los peajes de Colombia. Buenísimo. Ya mi presidente. Listo. Ajá. Luego, luego ese 50% de los peajes, los 50% que quedan funcionando, hagamos ese arqueo, invertamos realmente en vías, lo que te mencionaba, hoy en día tenemos vías 4G, suenan muy bonitas, incluso en algunos por ahí sectores están hablando de vías 5G, en algunos corredores quieren implementar vías para carros eléctricos y todo lo demás, todas estas nuevas tecnologías. Todavía nos falta mucho, conozco, hemos avanzado muchísimo, hace 20 años en Colombia no había por dónde andar, hoy en día tenemos opciones. Lo que hablábamos del tema de cierres de vías por temas de orden social. Hoy desde una torre de control se puede gestionar en tiempo real el saber cómo está esta vía cerrada, esta vía abierta. Tengo que actuar rápidamente y mover mi ruta hacia acá. Es mejor tener hoy en Colombia un sobrecosto por desvío de ruta que tener lucro cesante por vehículos parados. Entonces, ahí volvemos al tema de torre de control. Esa gestión de tiempo real de nuestra flota es ganadora. Entonces, hay oportunidad, hemos crecido, pero ahí está el foco. Hablaste muy rápido de vehículos eléctricos. Eso en nuestro mundo del transporte todavía es una fantasía. ¿Hacia dónde vamos? Ahí les recomiendo que entren a ver unas pruebas que han hecho en Suecia sobre vehículos eléctricos moviendo, o tractocamiones eléctricos moviendo 10 contenedores al tiempo, donde demuestra que son fuertes. Sin embargo, no es que no sea una realidad o no sea el futuro. Hoy tal vez el futuro no está claro. Hoy el futuro lo miramos más hacia lo híbrido. Prueben hidrógeno, prueben metodologías híbridas. No te diría 100% la electrificación cuando el tema de baterías no se ha solucionado en muchas tecnologías que usan menos potencia para movilizarse. Es un tema muy amplio y para los apasionados de la Fórmula 1 les digo que antes era la electrificación. Hoy en día están hablando de híbridos y ellos son el top de gama en motor. Hoy en día están hablando ya de combustibles sostenibles. Entonces es una discusión amplia, te diría a corto plazo, busquemos todos los temas híbridos posibles. A largo plazo, que nota sería todas estas energías limpias, pero como te digo, no hay un solo camino, por lo menos hay tres. Algo práctico para empresas que tienen operaciones muy pequeñas de transporte y que hoy por hoy hacen esa llamada de ¿dónde estás? Y que su trazabilidad y control de las operaciones las hacen a través de llamadas. ¿Qué les puedes decir que puedan hacer para ir empezando a cambiar? Lo primero es, dependiendo de nuestro plan de inversión que tengamos en la compañía, no tenemos inversión, no tenemos dinero para lograr hacer una gran inversión. Revisemos los procesos, revisamos cómo estamos gestionando nuestro personal que ejecuta esos procesos. Ahí te lo debo decir, hemos encontrado grandes oportunidades en esta gestión porque podemos cambiar, podemos seguir haciendo la misma llamada, pero podemos cambiar el enfoque y las preguntas de esas llamadas. Y contrastamos. Yo antes de llamar puedo ver mi vehículo en el GPS. Hoy mínimamente para transportar carga en Colombia necesitas un GPS. Ahí te digo, no hagas la inversión en el Ferrari y en los GPS. Haz la inversión en un Twingo de GPS que te dé posición, velocidad y temas básicos. Con ese tema básico y un buen control de flota, puedes avanzar muchísimo y poder tener mejor control que simplemente contratar el Ferrari de la telemetría y no tienes cómo gestionarlo o no tienes para gestionar un proceso. Entonces, mi primer consejo sería desde ahí, de la base. Para cerrar esta conversación, que te agradezco mucho aceptaras, ¿faltó algo por aclarar, algo que quisieras compartir y no te pregunté o que te faltó después profundizar? Pues, Jonathan, yo creo que necesitaríamos por lo menos 3 podcasts más para lograr abarcar todos los temas, pero me gustaría dejarles el mensaje en que sí tenemos problemas,
tenemos situaciones que resolver, tenemos cosas que se nos salen de las manos. Realmente hoy el gran reto de las empresas de transporte o las empresas que gestionan flota o carga o la generan, tienen temas que están saliendo de su control por muchos órdenes diferentes. Sin embargo, sí es posible ser óptimo, sí es posible llegar con la mercancía a tiempo, sí es posible tener un buen control de flotas. Tal vez no lo lograremos siempre, tal vez no serán el 100% de nuestras entregas, pero si controlamos procesos, gestionamos bien las personas que nos están ayudando en estos procesos, y ahí te digo, dale esa importancia al controlador de tráfico, dale esa importancia a nuestro transportador, dale esa importancia a quien recibe y carga la mercancía. Nos olvidamos de hablar de ellos. Hoy en día en Colombia, cantidad de mercancía se mueve a granel. Nuestros vehículos transportan 34 toneladas y algunos ya están llegando a 36,5 con tráileres más livianos por el tema de regulación también. Cuando, si nos comparamos con el hemisferio norte, se mueven entre 20, 22, 24 toneladas en vans. Entonces, nuestros volúmenes son diferentes, nuestra forma de cargar y descargar es diferente. Ahí también hay un foco. El gestionar el proceso y las personas nos va a demostrar que hoy en día tenemos cómo crecer el 100% de nuestras operaciones. De mensaje. Detrás de cada producto que te llega a la puerta hay un camión, una carretera y una persona que se levantó a las 3 de la mañana para que eso pasara. Gracias, David. Muchas gracias a ti, Jonathan.